Primero de las cámaras cardíacas, ¿no? A nivel de cámaras cardíacas sabemos que hay aurículas, hay ventrículos, pero cada una de ellas tiene paredes, cada una de ellas tiene orificios, cada una de ellas tiene válvulas. Entonces de ahí que los detalles se van ampliando. Aparte obviamente que sabemos que entre la parte izquierda y la parte derecha existe por supuesto un tabique, ¿no? Que es justamente el punto de partida de lo que vamos a ver. Entonces aquí a nivel del tabique, nosotros vamos a ver que entre aurículas hay un tabique, entre ventrículos hay un tabique, pero también existe un tabique llamado interauriculoventricular. En el primero, que es el auricular, nosotros vamos a tener acá el detalle, primero de que se trata de la pared, en este caso más delgada, como ves ahí de 3 a 4 milímetros. Sin embargo, ahí viene el detalle, sin embargo, existe una parte de esta pared que llega a ser menos de 1 milímetro. Entonces, ¿eso ocurre dónde? A nivel de lo que es la fosa oval. Nosotros sabemos que a nivel fetal existe una comunicación entre ambas aurículas. Esa comunicación se llama agujero de Bottal. Que el agujero de Bottal es parte de un chan. ¿Qué es un chan? Un chan es un cortocircuito que permite, en este caso, acortar el flujo sanguíneo oxigenado. ¿Me explico? Sabemos nosotros que la nutrición fetal parte de la vena umbilical. Y la vena umbilical, normalmente, a través del conducto de Arancio, va a ir por el hígado hasta la vena cava inferior. Entonces hay una anastomosis de la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿A dónde va la vena cava inferior? A la aurícula derecha. Entonces esa sangre que está llegando a través de esta vena va, en este caso, ricamente oxigenada. Entonces no tiene sentido que desde la aurícula derecha pase hasta el pulmón, sabiendo que el pulmón no es funcional, ¿correcto? Entonces se necesita un acortamiento de ese circuito. Por eso que de aurícula derecha va a pasar directamente a la aurícula izquierda, a través del agujero de Bottal. ¿Qué pasa después de la aurícula izquierda? Pasa al ventrículo izquierdo y luego por la aorta. Recordemos que la finalidad de la circulación es que la parte oxigenada pase a la aorta. Esa es la finalidad. Por eso es que se necesita hacer ese acortamiento. Entonces, el agujero de Bottal constituye un chan, ¿correcto? Un chan significa una derivación que acorta el recorrido de la sangre. Entonces, aquí viene el tema, cuando ocurre el nacimiento, primero lo que ocurre, muchachos, no es que ese agujero se va a cerrar automáticamente, es un proceso. Lo primero que ocurre es un cierre funcional, lo que se llama el cierre fisiológico. Y ese cierre fisiológico, ¿cómo ocurre? Cuando ambas presiones se igualan, se equiparan. Normalmente en el feto la presión derecha es mayor que la izquierda, por eso la sangre va en esa dirección. Pero cuando existe un cierre fisiológico, entonces estamos hablando de un equilibrio de presiones. Ya no va a pasar la sangre. Poco a poco ese orificio se va a ir cerrando. Y ese cierre va a tener inclusive un refuerzo que se llama el anillo de Mussels. El anillo de Mussels se puede palpar, se puede en este caso identificar, pero recuerden, la fosa oval se ve desde la aurícula derecha. Eso no hay que olvidarnos. Entonces, la pared, volvemos entonces a repetir, interauricular, mide de 3 a 4 milímetros, pero esta se adelgaza mucho más a nivel de la fosa oval, ¿correcto? Punto 1. Punto 2. A nivel de lo que es el tabique interventricular, ¿qué sucede? Desde arriba, o sea, desde que inicia ambos ventrículos, la pared, de que vamos a ver un esquema, empieza a ampliarse. Hoy me voy acá mejor. Ahí, ¿no es cierto? Nosotros podemos distinguir, muchachos, acá, bueno, esta es la pared, para hacer la comparación, interauricular, que es bastante delgada, pero como pueden ver acá, la pared interventricular, en este caso, ya va a tener una forma triangular, en el sentido de que desde la base empieza a aumentar en este caso, su espesor. Tanto que a nivel del ápex va a ser aproximadamente de 10 a 12 milímetros. O sea, es 3 veces más el espesor de lo que es a nivel auricular. ¿Correcto? Ahora, un detalle acá. A este nivel, nosotros vamos a ver una serie de irregularidades, porque hay que recordar que la superficie normalmente ventricular está, en este caso, tapizada
por una serie de músculos que se llaman los músculos papilares, ¿correcto? De ahí entonces que también esta zona esté en este caso aumentada en ese volumen. Pero entre ambos, aquí viene el tema, entre ambos vamos a ver nosotros un límite, un segmento en el cual vamos a encontrar a ese tabique llamado interaurículo ventricular. Ese segmento, ¿por qué tiene importancia? Que lo vamos a ver acá. Ahí. ¿Por qué tiene importancia? No sé, arriba estaría el tabique interauricular y abajo es el interventricular. Pero este pequeño segmento, ¿ya?, que los une a ambos tabiques se llama el interaurículo ventricular. Este segmento se caracteriza porque tiene una porción, en este caso, colindante, contigua a lo que viene a ser el tabique interventricular. Esta pequeña porción se llama la porción membranosa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esa porción membranosa va a estar en contacto justamente con una valva. Recordemos que en ese lado está la tricúspide. ¿Y qué sucede? Que por ahí va a pasar el fascículo aurículo-ventricular. Recuerden ustedes que en la literatura de la Talget, el fascículo aurículo-ventricular no es otra cosa más que ¿quién? El haz de Gis, ¿no? Que nosotros lo llamamos haz de Gis. Pero entonces acá estamos hablando, recuerda, de una relación importante, ¿ya? Así que mientras arriba hemos hablado de la fosa oval, ¿no?, que ya lo hemos especificado, aquí a nivel de este tabique interaurículo ventricular, repetimos que en su porción membranosa se va a localizar o va a tener, relación el fascículo aurículo ventricular, ¿ya? El fascículo aurículo ventricular. Entonces, de esa manera terminamos entonces con esta parte, ¿no?, de haber hablado acerca de los diferentes segmentos del tabique. Bien, ahora pasemos a ver lo que es las características comunes. Aurículas, aquí estamos hablando de aurículas en general. Como aurículas, ambas, en este caso, son de paredes delgadas, son de superficies lisas. Aún así, ahí viene el tema, aún así, cuando uno utiliza el término paredes lisas, no significa exactamente que no tenga, digamos, irregularidades, sino que en ese caso el término o el concepto liso significa entonces que no exista, ¿correcto?, abolladuras, engrosamientos, como sí le ocurre con los ventrículos. Hay un segmento auricular donde vamos a ver una capa encima de otra, pero cuando tú pasas la mano, simplemente no existe esos abultamientos. Estamos hablando de los músculos pectíneos, ¿no?, que tienen una disposición, en este caso escamosa, como si fuera una escama debajo, encima de otra, pero que a la mano, en este caso, es lisa, ¿ya? Pero aún así se le considera como tal. Orejuelas, recuerden ustedes que las orejuelas son estructuras rudimentarias, membranosas, que se encuentran en la cara anterior de ambas aurículas, ¿no? Y en el caso de los ventrículos, sí son irregulares, porque aparte de los músculos papilares, nosotros vamos a encontrar que cuerdas tendinosas, y eso los hace todavía aún más irregulares, ¿correcto? Ahora, una cosa, ¿las aurículas tienen orificios? Claro, orificios venosos. Recordemos que los orificios venosos del lado izquierdo, o sea, de las venas pulmonares, carecen de válvulas. Y en el caso derecho, solamente hay tres ahí, ¿no? Las dos venas cavas y el seno coronario. Pero recordemos que esas válvulas son rudimentarias, ¿no? A veces son preguntas de examen, no se sabe por qué, cuando son rudimentarios, o sea que no tienen funcionalidad, ¿no? Estamos hablando de quién, de Tevesio y de Eustaquio, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son válvulas rudimentarias, ¿ya? En el caso ventricular, nosotros sí tenemos válvulas, en este caso funcionales, ¿no? Porque hay que recordar que a nivel ventricular encontramos las AB, pero también encontramos las que se encuentran en el origen de las dos grandes arterias. Y recordemos que ahí son 4 válvulas, las semilunares, ¿correcto?, y las AB. No olvidar que las válvulas, las 4, son trivalvares, excepto una, la mitral. La mitral solamente tiene 2 valvas. Y otra cosa importante, las valvas no están separadas. Es decir, yo tengo, muchachos, mi orificio, pero no es que la valva está así, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿así están las valvas? No. Entre valva y valva, ¿estamos de acuerdo? Existen unas uniones que se llaman
comisuras, ¿correcto? Por eso es que aquí tenemos que hablar de qué, de un orificio. El orificio es la abertura y la válvula, la cual, recordemos, está formada por valvas. La valva vendría a ser todo este segmento, ¿estamos de acuerdo? La membrana. Y las uniones entre valvas se llaman comisuras. Eso también hay que tenerlo cuidado. Finalmente también hay que recordar cómo se orienta, porque la orientación de la valva va a determinar hacia dónde va la sangre. Por ejemplo, si yo hablo de las AB, de las auriculoventriculares, ¿qué podemos decir, muchachos? ¿Hacia dónde van las valvas? Hacia los ventrículos, ¿correcto? Porque ese es el sentido de lo que es la dirección de la circulación. En cambio, cuando yo hablo a nivel de las arterias, ¿hacia dónde van las valvas? Hacia las arterias, ¿no? Porque ese es el sentido. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando nos hablen acerca de esas relaciones. Bien, bueno, ya hemos hablado de las valvas y por supuesto hay que recordar que las cuerdas tendinosas, ¿no? Cuando uno ve una válvula, ¿no? O sea, si nosotros identificamos una válvula, ¿no? De esta manera, muchachos, ahí de esa forma, ¿qué vamos a identificar en esta región, ¿no? A este nivel, que las cuerdas tendinosas van a venir desde la parte inferior, por supuesto, pero que se unen a su borde libre, no hacia la base, no hacia la comisura, sino hacia el borde libre. Y eso va a permitir o garantizar que ocurra un reflujo, porque recuerda que la sangre solamente tiene una dirección, a eso se llama sentido anterógrado. La válvula entonces lo que hace es impedir el reflujo, ¿correcto? Impide el reflujo. Cuando ocurren problemas comisurales, es ahí donde se generan las famosas estenosis y las insuficiencias. Es distinto, es decir, cuando una válvula no funciona bien es porque no se abre bien o porque no se cierra bien. Esa es la insuficiencia y estenosis. Y eso va a provocar, por supuesto, el llamado soplo cardíaco. Un soplo cardíaco entonces traduce una valvulopatía a nivel de una comisura, ¿no? A nivel de una comisura. Bien. Y las características, en este caso, continúan con un grupo de músculos. Hay que tener cuidado acá, ¿sí? Porque cuando uno habla ahí viene el tema, cuando uno habla de pilares, ¿qué es un pilar? Un pilar es un conjunto muscular unido, en este caso, o no, a una cuerda tendinosa. Entonces, el concepto músculo papilar vendría a ser en este caso un pilar, pero de primer orden, ¿correcto? De primer orden. Es decir, hay pilares de primero, segundo y tercer orden. Eso es algo que tenemos que definir. No es que haya músculos papilares de primer y segundo y tercer orden. Cuidado con eso. No, es pilares de primer, segundo y tercer orden, de los cuales el de primer orden son los papilares. ¿Correcto? Y los papilares son los que están unidos a las cuerdas tendinosas. Entonces la pregunta caería de Maduro. ¿Y qué serían los pilares de segundo y tercer orden? Los pilares de segundo y tercer orden vendría a ser el de segundo, serían en este caso los que generan puentes musculares. Y los de tercer orden simplemente son unos espesamientos, es más, que van a tener unas cuerdas, ojo, tienen cuerdas, pero que no se unen a la válvula. Por eso se le llaman cuerdas tendinosas falsas. Cuidado con eso, ¿ya? ¿Hay cuerdas tendinosas falsas? Sí. ¿Dónde? En los pilares de tercer orden, ¿correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué se le llama falsas? Porque obviamente no están unidos, en este caso, al borde libre de la válvula. Por lo tanto, no tienen esa funcionalidad, volvemos a repetir, de evitar el reflujo, ¿ya? De evitar el reflujo. Finalmente, recordemos que los orificios, ya hemos hablado, ¿no? En los ventrículos, a nivel de lo que son los orificios arteriales, eso sí hay que tenerlo cuidado, siempre tienen en este caso 3 valvas, ¿ya? Muchas de las preguntas en estos casos va porque nosotros a veces, algo así, ¿no? Para que me entiendas, nos aprendemos el nombre pero no el apellido, y por ese bendito apellido es donde empieza el problema. O sea, yo tengo que tener claro todo completo,
porque quiera que no, hay muchos nombres cuyo primer, segundo son iguales, pero el tercero es el que marca la diferencia. ¿Correcto? Eso es donde viene el gran problema. ¿Sí? Eso es donde genera, en este caso, la confusión. Si yo no tengo problemas sin identificarlo, bueno, vamos a hacerlo pasar a la mancha que yo saco. A ver. Al todo. Ya pasa. La mitad del audio. Ya, seguimos. Ahora, luego de haber mencionado acerca de esas características, vamos a hablar acerca de cada cámara cardíaca, ¿correcto? Entonces vamos con la aurícula derecha, ¿no? Entonces mira acá, cada una, vuelvo a repetir, te dije que tiene paredes. En cada pared existe una estructura correspondida. Ya eso de ahí no te vayas a olvidar. Entonces tenemos primero la pared anterolateral. Esta pared relaciona en realidad tres paredes, la anterior, la lateral y la posterior. Aquí vamos a ver tres segmentos. En cada segmento vamos a ver una localización. En el segmento posterior, la estructura más importante definitivamente es el nodo sino, ahí ya sabes que hay sinónimos, sino auricular, sinusal, key y flat, marca paso, cualquiera de las cuatro puede ser la sinonimia. Pero es la estructura más relevante que encontramos a nivel de este segmento. Aparte que también encontramos un engrosamiento, que también, así como, les voy dando siempre esos datos, ¿no? Así como Eustaquio y Tebesio, ¿no tienen nada de importante, pero son motivo de preguntas, ahí tienes otra pregunta, ¿no? El tubérculo de Lowell, ¿no? Igual, un engrosamiento, un espesamiento, pero sin relevancia, ¿no es cierto? Pero se encuentra ahí, se encuentra a ese nivel. Y hay que recordar lo siguiente, todo ese segmento, ¿cómo se localiza? Recordemos que acá están las venas cavas. Entre ambas venas, ahí viene un poco para que te veas, entre ambos orificios de las venas cavas existe un espacio. Ese espacio se le llama el seno de las venas cavas, ¿correcto? Y a ese seno justamente se le conoce como segmento posterior. Y es ahí donde, vuelvo a repetir, se localiza el nodo sinusal y el tubérculo de Lowell. Que después, como vamos a ver, porque vamos a ver hoy día el sistema cardionector, vamos a ver que en realidad el nodo sinusal está más cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Pero como está entre ese espacio, vuelvo a repetir, a eso se le llama el seno de las venas cavas. Luego tenemos el segmento medio, y ahí está esa región que yo te mencionaba, que existe justamente como si fueran hojas, donde está una encima de otra, pero que a pesar de ese cabalgamiento, sigue siendo una superficie lisa, y estamos hablando de los músculos pélvicos. Y finalmente el segmento medial, que como ves está en relación a la orejuela derecha, ¿no? Que hemos hablado ya eso en la clase pasada. La pared superior, que es la parte del techo, arriba, la parte superior vendría a ser la vena cava, en este caso el orificio de la vena cava superior. Una cosa importante que te había dicho, que de los tres orificios que llegan a la vena cava, a la aurícula derecha, el único que no tiene vena, que no tiene válvula, en este caso, es la vena cava superior. Y obviamente eso se explica un poco porque está en el sentido de la gravedad, ¿no? La pared interauriculoventricular, ya hemos hablado eso de ahí, ¿no? La fosa oval, y está reforzada en este caso por este anillo de Bluesky, ¿no? Que en este caso es el que marca el borde, ¿no? El inicio de esta depresión. La pared inferior tiene dos segmentos. La parte más importante es la medial, definitivamente. ¿Por qué? Porque la medial tiene el famoso triángulo de Koch, ¿no? Ese triángulo de Koch, ¿ya?, está formada, en este caso, por el seno coronario a través justamente de lo que es la válvula ¿de quién? La válvula de Tebesio. Y luego existe justamente un tendón de la vena cava inferior que se llama el tendón de Todaro, y finalmente la valva septal de lo que es la tricúspide. Ese triángulo va a contener a quién? Al nodo AB. Clásica pregunta, ¿no? Entonces, hay un límite, o como le quieras llamar, un continente y un contenido. El continente es el triángulo,
el contenido en este caso es el nodo auriculoventricular, que se va a localizar ahí. Y finalmente el segmento lateral, que como ves solamente contiene al orificio de la cava inferior y a su válvula. ¿Ya? Bien. Ahí podemos acá, en este caso, bueno, no se aprecia adecuadamente, podemos ver hacia arriba lo que podría ser el seno coronario. Para este lado estaría el seno coronario, ¿no? Y para acá, obviamente, la fosa oval y su reforzamiento a nivel de lo que es la cara por el lado derecho, por supuesto, el reborde de lo que vendría a ser el anillo de Lewis, ¿no? El anillo de Lewis. Vamos al ventrículo. El ventrículo también tiene sus paredes, ¿ya? Pero acá, como podés ver, vamos a ver una serie de caras, que en este caso es la esternocostal, y aquí hay que recordar que hay 3 músculos papilares, en este caso, ¿no? Entre ellos vamos a ver el papilar interior, ¿ya? Que en este caso está en relación a lo que es la tricúspide, ¿no? La pared, en este caso septal, contiene el otro músculo papilar, que es el septal, y aquí encontramos otro abultamiento, ¿sí? Otro abultamiento, en este caso muscular o espesamiento muscular que se le llama, que es el espolón de Wolff. Es otra estructura, ¿no? Con epónimo, que suele ser, vuelvo a repetir, pregunta, pero que no tienen una funcionalidad. Ahora, la pared, en este caso diafragmática, es la que va a contener a los músculos, en este caso, papilares inferiores, ¿no? Papilares inferiores. La base, como ves, está en función, como la base recuerda que es posterior, ¿no? La parte, en este caso, está en función a lo que es la válvula tricúspide y, por supuesto, el orificio, en este caso, de la válvula, en este caso, pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar. Aquí podemos ver en este caso, desde la parte superior, la presencia, por supuesto, de la mitral, y como vemos acá, solamente presenta 2 valvas. No olvidar que la valva anterior es la que presenta el mayor tamaño, ¿no? La mayor superficie, y en el caso de lo que vendría a ser la tricúspide, presenta la valva septal. Esta de acá no hay que olvidarnos, porque la valva septal está en íntima relación con la parte medial, y como vamos a ver a nivel de la parte medial, estos son lo que nosotros vemos, o sea, vemos un espacio y vemos una estructura membranosa. Sin embargo, hay que recordar que nosotros vamos a encontrar unos trígonos, correcto, que vendría a ser la parte fibrosa, que es como el esqueleto, en este caso de la parte interna, y que va a sostener a este sistema valvular, ¿ya? Y por supuesto, acá vamos a ver las valvas, en este caso anterior y posterior, ¿ya? De lo que es la tricúspide. Ahora, para el lado de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda solamente tiene como importante la presencia de los 4 orificios, ¿no? Los 4 orificios de las venas pulmonares, que sabemos nosotros que son 2 izquierdas y 2 derechas, pero estas se van a diferenciar en que una es superior y la otra es inferior. Eso sí hay que tomarlo en cuenta cuando hablemos, en este caso, de cada una de ellas al momento de la parte de la vascularización. Bueno, la primera parte de la pared posterior justamente está enmarcada a nivel de la parte circunscrita, así como hemos visto en la aurícula derecha, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, la pared anterolateral está circunscrita entre ambas venas cavas, pero en este caso la pared posterior está circunscrita entre los 4 orificios de las venas pulmonares, ¿no? Acá ya la relación parte obviamente con las arterias, en este caso del lado izquierdo, como puede ver, con la aorta y el tronco de la pulmonar, que es la parte posterior. La pared inferior, como ves, está más en relación a lo que es el orificio AB. En este caso, el orificio AB está en este caso en relación con la válvula mitral, ¿no? La pared del aurículo ventricular no se aprecia, no olvidar, aquí no se aprecia para nada. O sea, podemos decir que es la parte posterior, en este caso, o colindante a la fosa oval, pero no se aprecia desde ese lado, se aprecia en este caso desde el lado derecho, ¿no? Y la pared anterior, como ves acá, está en relación a la válvula, en este caso, mitral, ¿no? Bien. Igual, en este caso podemos ver en este corte, perdón, lo que vendría a ser para arriba. Acá obviamente vamos a ver la cara anterior, acá está la cara inferior, acá sería en este caso la base que está en relación a la mitral,
¿no? Y acá podemos ver también en la base la presencia del músculo papilar, ¿no? Abajo, que se puede en este caso apreciar. La cara en este caso lateral no se aprecia porque obviamente está seccionada por su parte media, por eso no se puede apreciar ahí, ¿ya? Y el ventrículo izquierdo, que hay que recordar que es el de mayor espesor en esta región. Aquí en este caso nosotros vamos a encontrar también a otros músculos papilares, en este caso el anterior y el posterior en sus respectivas caras. El tabique en este caso también está relacionado, ¿ya? con el fascículo. Hay que recordar, muchachos, que a nivel del tabique interaurículo ventricular, a ese nivel vamos a encontrar dos estructuras importantes. El de Koch está por encima, pero abajo, donde justamente inicia este tabique, ahí vamos a encontrar, como lo hemos mencionado, ¿se acuerdan o no? En la porción membranosa del tabique interauriculo ventricular, ¿quién pasaba por ahí? El fascículo AB, el fascículo, o también llamado adefis, que luego, si bien es cierto, va a ingresar, ¿no? Va a ingresar, está dentro de lo que es la parte muscular. Hay que recordar que este se va a dividir en dos, ¿no es cierto? En una rama izquierda y en una rama derecha, ¿no? Y sigue siendo todavía intramuscular, y que luego ya va a pasar a la parte subendocárnica para, en este caso, ramificarse como fibras del pulmón. Pero no olvidar, el sistema cardionector es un grupo de fibras miocárdicas, o sea, se encuentra en el miocardio, por supuesto, y por eso te estaba mencionando esta región, ¿ya? Bueno, la parte del vértice, muchachos, el ápex cardíaco, es el encuentro, ¿ya? Es el encuentro, como ves ahí, de tres paredes, ¿no? La lateral, la inferior y la medial. Esas tres se unen, y por eso es que justamente se da ese engrosamiento, ¿no? El mayor, pues vamos a repetir, el mayor espesor de lo que es el tabique se da a nivel del ápex. ¿Cuánto aproximadamente era? De 10 a 12 milímetros, ¿no? De 10 a 12 milímetros. La base, como ves, va en este caso hacia atrás, siempre en relación, en este caso, a esas válvulas, ¿no? A la mitral, ¿no? Considerando que en este caso es del ventrículo izquierdo. Bien. Igual ahí, ¿no? Podemos ver ahí el corte, arriba, obviamente. Estamos viendo la aorta, la mitral, nuevamente acá, este músculo papilar. Hay dos acá, ¿no? Hay un músculo papilar acá se encuentra el otro, que se mencionaba, el inferior y el lateral. Aquí sí podemos ver acá claramente la pared anterior definida, ¿no? En este caso. Y acá, por supuesto, el encuentro de las tres paredes, ¿no? La pared inferior, la lateral y la medial, para formar en este caso el vértice del corazón. Igual. Bueno, ahí podemos ver ya las otras válvulas, las válvulas en este caso semilunares, que como podemos ver acá nosotros, el sentido de lo que vendría a ser el borde libre de las valvas van a ser en el sentido arterial, por eso se abren hacia arriba, ¿no? En cambio acá obviamente el sentido es hacia los ventrículos, ¿no? El sentido es hacia los ventrículos. Bueno, y por fuera, una vez que ya hemos visto las cámaras y hemos visto las válvulas, vamos a ver que por fuera vamos a encontrar una serie de estructuras, en este caso fibrosas. Estas estructuras fibrosas, en este caso se les llama zonas de fijación. Y como pueden ver acá, hay dos trígonos acá, por supuesto, uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Entonces, eso de ahí justamente se ocurre a nivel de la circunferencia. O sea, si nosotros tuviéramos acá, muchachos, algo así, ¿no? Para que lo entiendas, acá tuvieras, en este caso, la otra válvula, ¿estamos de acuerdo? Esto sería más o menos de esta manera, ¿no? Ahí. De tal manera que acá podemos ver las cámaras, ¿no? Entonces, todo esto representa una sola estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Ahí, más o menos. Acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo. Entonces, esta parte central está formada en este caso por tejido fibroso y los trígonos. ¿Qué son los trígonos? Los trígonos, muchachos, deberían ser la parte del esqueleto más gruesa, pero que tiene esa forma, un poco para poder ilustrarlo.
estructura se le conoce como trígono. Y lo demás es el filum, ¿no? El filum es la prolongación, se le llama filum coronario, que es lo que en este caso termina de formar en este caso el anillo, ¿ya? Entonces el trígono hay dos, ¿no? Que son en este caso las bases, pero que van a estar, en este caso, ser colindantes, un izquierdo y un derecho, ¿no? Acá podemos observar claramente, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, no? El trígono es justamente el engrosamiento y el filum, en este caso coronario, vendría a ser el círculo, que en este caso va a rodear, va a terminar de cerrar toda esa zona y que va a ser el punto de inserción, ¿correcto? ¿Para quién? Para las válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Igual, ¿no? Y podemos ver ya en otra vista. Aquí podemos ver justamente lo que te mencionaba, ¿no? O sea, hacia adentro se encuentran las valvas. Y las valvas, obviamente, en su borde libre presentan justamente las cuerdas tendinosas. ¿Pero cuerdas tendinosas de quién? De los músculos papilares, que como hemos dicho, vienen a ser los pilares del primer orden, ¿no? Segundo y tercero no son funcionales, al menos para esta parte, ¿ya? Bueno, seguimos. El miocardio. El miocardio, como sabemos nosotros, a nivel cardíaco, tenemos nosotros justamente tres capas, ¿no es cierto? Lo que es el endocardio, el miocardio, y ¿cuál es la parte más externa del corazón? Epicardio. Epicardio. Hay que recordar que el epicardio forma parte de ¿quién? Del pericardio seroso. Del pericardio seroso, ¿no? De ahí que hay una limitante que de ahí lo vamos en este caso a revisar. Bien, ahora este miocardio, recordemos muchachos, aunque en eso en histología lo vas a revisar, pero recordemos nosotros que estamos hablando de fibras musculares. Una fibra es así, correcto, tiene una forma, ¿no es cierto?, alargada y que en este caso sería cilíndrica, pero que la diferencia con el músculo esquelético es que acá los músculos núcleos, ¿cómo son? Centrales, uno. ¿Cuál es lo otro? Que mientras en el músculo esquelético encontramos justamente los famosos, los túbulos T, forman en este caso las llamadas triadas, ¿correcto o no? Acá son diadas, ¿no es cierto? Es otra diferencia. También encontramos que existen unas membranas, ¿no es cierto? Unas membranas que en este caso van a aumentar, en este caso, lo que es la despolarización, que estamos hablando de los llamados discos intercalares. Entonces, existen algunos cambios ahí. En el esquelético, por supuesto, la inervación en este caso es por el sistema nervioso somático. En cambio, acá, ¿quién es? Autónomo. O sea, que por supuesto acá está el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Que el parasimpático ya sabemos que es exclusivamente dado por ¿quién? Por el vago, ¿no? Entonces aquí existe por supuesto también una doble inervación. Ahora, pero el miocardio, por supuesto, aparte de tener, por supuesto, y algo que para terminar esa parte, ¿no? La finalidad de la presencia de estos discos intercalares es que la contracción sea casi, porque no lo es, sea casi simultánea. Pero hay que recordar que existe un retraso a nivel auricular, ¿no?, que lo diferencia del ventricular, pero aún así debe de contraerse al mismo tiempo. Eso se llama sincitio, ¿no? Sincitio, que en este caso es como si todo funcionara como uno solo, para que obviamente ocurra el famoso ritmo sinusal, que obviamente te lo van a explicar en fisiología. Bien, entonces como vemos acá, este músculo, este miocardio, está compuesto en este caso por fibras, pero hay un grupo de fibras que son superficiales, un grupo de fibras, y a nivel profundo hablamos de dos grupos. Ahí hay que hacer en este caso la diferencia. Las que se encuentran a nivel en este caso superficial vienen a ser las comunes, ¿correcto? Y las que están en el plano profunda, divididas, separadas, constituidas en dos planos, vienen a ser en este caso las fibras, en este caso propias. Sin embargo, como puede ver acá, el plano profundo, ¿quién lo constituye? Es ahí donde empezamos a ir dándole forma a este tema, ¿no? A los músculos papilares y a las trabéculas. Pregunta, ¿quién eran las trabéculas? Ya te olvidaste.
¿Quiénes eran las trabéculas? Los pilares de segundo y tercer orden, que lo hemos mencionado. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, si lo queremos decir de otra manera, ¿quiénes forman el plano profundo? Los pilares de primero, segundo y tercer orden. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Primer orden, papilares. Segundo orden, las trabéculas, ¿no? Por si acaso hay. Y finalmente, tenemos eso es a nivel ventricular. Pero a nivel, en este caso, auricular, vamos a encontrar también fibras propias, en este caso que vendrían a ser las que se encuentran alrededor de los orificios, en este caso venosos, ¿no? Porque hay que recordar que a las aurículas solamente llegan, en este caso, venas. Y las comunes, las ansiformes, son las que van a constituir la mayor parte de la región de la aurícula. ¿Correcto? Bueno, el sistema cardiorentor. El cardiorentor o sistema nodal sabemos que es un conjunto de fibras especializadas en la conducción del impulso cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos a encontrar entonces dos estructuras. Cuidado con eso. Dos estructuras nada más. El nodo sinusal, ¿ya? Y el otro se llama el conjunto AB. Que el conjunto AB se separa, ¿correcto? Es distinto, pero se le llama o se le conoce como una estructura, el conjunto auriculoventricular. En el primero, como ya sabemos, te lo había dicho, ¿no? Se localiza ¿dónde? Cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Pero, en este caso, su relación más importante es la cresta terminal. Cuidado con eso, ¿no? La cresta terminal ya lo hemos mencionado a nivel de lo que es la aurícula, en este caso, derecha. Y como vemos ahí también, ¿te acuerdas? ¿Dónde se localizaba esa pared? Entre ambos orificios. ¿Cómo se llama ese espacio que está entre ambos orificios de las venas cavas? Seno de las venas cavas, ¿no? Que vuelvo a repetir su localización, en este caso más genérica, para así mencionarlo. Ahora, el conjunto AB tiene dos estructuras, el nodo AB y tenemos el fascículo AB. ¿El fascículo quién es? El haz de His. El haz de His. Ahora, el nodo AB, ya pues, no sea mal. ¿Dónde se localiza? Triángulo de Gauche. Correcto, ya lo hemos hablado ya. Y por supuesto que acá ya te hace la precisión de los límites de esas estructuras, ¿no? No olvidar. Ten cuidado que algunos libros solamente, porque cuando tú, acá, en la gran variante, justamente es la pared que está hacia atrás. ¿Cómo así la gran variante? En la pregunta. Porque si a ti te dicen tendón de Todaro, normalmente la mayoría de preguntas, siempre el tendón de Todaro es común. No he visto preguntas, como que para banqueando siempre hay, no he visto preguntas que te mencione como el tendón de la vena cava inferior. Siempre tendón de Todaro, como en este caso como la estructura, digamos, más llamativa. O sea, tú escuchas tendón de Todaro y ya sabes que estás hablando del triángulo de Gauche. Te puedes olvidar de todo, menos del tendón de Todaro. Luego tenemos la valva septal de la tricúspide, que también es constante. Pero vuelvo a repetirte, donde cambia es en la primera. Porque en este caso se puede tomar como seno coronario, se puede tomar como orificio del seno coronario, o te pueden preguntar, o te pueden mencionar que válvula de Tebecio. Válvula de Tebecio. Te estoy advirtiendo. Entonces, esa es la parte más variante. ¿Me dejo entender? No variante en el sentido de que, o sea que puede ser estructura, no, sino que la pregunta puede presentarse de esas tres formas. ¿Estamos de acuerdo? Pero las otras no van a cambiar. Siempre son constantes ahí. ¿Ya? Bien, ahora, aquí, ¿cuál es el detalle, no? Que aquí me está mencionando que este nodo, este conjunto, se va a disponer en forma de abanico. En forma de abanico. Y esta forma de abanico le llaman justamente fibras de Sam. Las fibras de Sam, ojo, no es que sea en este caso algo distinto, no. Las fibras de Sam justamente vienen a ser esas prolongaciones ¿de quién? De la raíz del nodo AB, correcto. Ahora, hay una de esas prolongaciones que como ves acá, está en el lado izquierdo. Y esta prolongación que está hacia el lado izquierdo, que sería el mayor engrosamiento, va a continuarse, ahora sí, como haz de His, o como fascículo en este caso, AB. Ahora, este fascículo AB, como ves acá,
no es una estructura, en este caso central, con prolongaciones, como es el nodo AB. Esta de acá es una estructura longitudinal. Por eso es que en este caso, lo que a mí me están mencionando que tiene justamente un calibre, más que ancho es un calibre, y tiene una longitud, ¿ya? De 3, en este caso, por 12, ¿no? Algo así, ¿no? De 3 por 12. 3 de ancho o calibre por 12 en este caso de longitud, ¿ya? Ahora, como ves, ¿dónde se encuentra? Ya te lo hemos mencionado hace rato, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Ya van 3 veces que te lo estoy diciendo. La porción membranosa, ¿dónde se encuentra? En el tabique interaurículo-ventricular, que es la parte más baja, la parte más orientada hacia el ventrículo, ¿correcto? Tiene un segmento, ¿correcto? Uno que comunica con la aurícula y obviamente que comunica con el ventrículo. El que está en orientación al ventrículo, esa sería la porción membranosa. ¿Estamos de acuerdo? Membranosa. Y como ves acá, este fascículo se divide en 2 ramas. Una rama izquierda, una rama derecha. ¿Correcto? Ya, no, vamos para que te veo muy tenso ya. El lunes te ha caído mal, eres pesado ya. Muchachos, yo tenía un colega, ¿no? Enseñamos en Academia X, no voy a mencionar el nombre, y él enseñaba anatomía, ¿ya? Y un día, la gente quería entrar al baño, pues, ¿no? Y le habían dicho el XXX a entrar al baño. Y obviamente todo el mundo estaba pensando que de repente era un problema, ¿no? Gastrointestinal. O sea, es lo mismo, ¿no? ¿Sabes? La gente quiere vacilar. Pero no. Cuando se intentó, pues, ¿no? Porque no respondía, ¿no? Se tuvo que abrir porque ya tú tienes que pensar en algo distinto, ¿no? Alguien que no abra la puerta, ¿no? Probablemente no. Dice que está ocupado, ¿no? Y se le encontró tirado, pues, en el piso, ¿no? Totalmente cianótico, ¿no? Con las manos en el pecho. Y él tenía un síndrome, ¿no? Que se llama, y lo vas a leer, el síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿no? Ese síndrome de Wall-Parkinson-White es un bloqueo de rama, ¿ya? Justamente, o sea, estas ramas que se están mencionando pueden tener ese problema. Y la persona, imagínate, puede desarrollar ese cuadro, ¿sí? Wall-Parkinson-White. Bloqueo de rama, izquierda o derecha. Te lo voy a preguntar en el examen. Ya tienes 19 preguntas por resolver. Ya. Muy bien, muchachos, seguimos. Bien. Bueno, aquí, ponemos la luz, ¿no? Acá podemos ver justamente en este caso, como vemos acá, la parte, lo que es del nodo AB, aquí debería estar, ¿no? Acá, en esta región, la presencia justamente del nodo AB y obviamente con la disposición en abanico, ¿no? ¿Cómo se llama esa disposición en abanico? Las fibras de sangre. No olvidar eso, ¿no? Las fibras de sangre. Y finalmente no olvidar algo, ¿no? Después de que ambas ramas, escúchame bien, después de que ambas ramas han ido justamente por cada lado, izquierdo o derecho, se van a ir ¿a dónde? Al subendocardio. Escúchame bien, al subendocardio. Y en a esa ramificación de subendocardio, a eso se le llama las fibras del pulmón, que es su disposición. Ahora, ojo, tomando en cuenta ello, que al final todo va a ir al subendocardio, hay que recordar que en el electrocardiograma, que ya sabes que es un registro eléctrico del corazón, vamos a encontrar que cada una de esas derivaciones, correcto, algunas son negativas. Cuidado con eso, algunas son negativas. Eso es lo primero que uno se aprende. De las 12 derivaciones, ¿cuáles son negativas? Porque esas que son negativas son normales, en ese caso. Pero obviamente, cuando se hagan negativas otras, es donde ahí vienen las famosas isquemias, ¿correcto? O los famosos infartos, ¿correcto? Ahí, por eso, la parte endocárdica cobra importancia. Bueno, y la vascularización, hay que recordar que estamos hablando en este caso ya del corazón,
Ya lo habíamos hablado en su momento, ¿no? Porque hemos hablado de las arterias, en este caso coronarias, pero acá, como pueden ver, es la vascularización del sistema nodal, ¿sí? En el caso del sino auricular, ¿no? Del sinusal, está a cargo obviamente de lo que es la coronaria derecha, ¿correcto? La coronaria derecha. Ojo, de que sea al 100% no lo es, por supuesto, pero siempre acá, en su mayoría, la coronaria derecha. En cambio, el nodo AB y el fascículo AB, ¿cómo se llamaba en conjunto todo eso? El complejo AB, ¿cierto? El complejo AB, si los es otra forma de denominarlo, en este caso, ¿quién lo va a vascularizar? También en este caso la coronaria derecha, pero como puede ver, algo importante. A nivel del tabique, recuerda que ¿cuál es el sinónimo de tabique? Septum. Entonces, al septum van a ir ramas interventriculares, ¿correcto? Pero septales. Ojo, hay del lado izquierdo y del lado derecho. Por si acaso, no vayas a pensar que el tabique es exclusivo de una arteria coronaria. No, ambas van a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo especifican. Pero en este caso, las septales de la coronaria son ramas de la interventricular posterior. Eso ya se sabe. La coronaria, de manera rápida nada más, la coronaria izquierda, recordemos, tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la izquierda para recordar? La circunfleja, ¿sí o no? Y la descendente anterior, o también llamada interventricular anterior. Pero abajo está la otra interventricular, que es la posterior. Y la posterior es rama de la derecha. ¿Correcto? De la derecha. En el caso, como puede ver, de lo que es ya las ramas del fascículo, ¿quiénes serían en este caso las ramas del fascículo? La rama que izquierda y derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Las ramas izquierda y derecha. Y también son septales, pero por la interventricular anterior. Acá la posterior va a ir al complejo. En cambio, la anterior va a ir ¿a dónde? A las ramas izquierda y derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la coronaria izquierda solamente, para resumirlo, la coronaria izquierda solamente participa en los fascículos, en este caso, o las ramas, perdón, en este caso del fascículo izquierdo y derecho. Pero la gran mayoría del sistema nodal está a cargo de la coronaria derecha. Por eso es que cuando una persona se le saca un EKG, ¿estamos de acuerdo? Un EKG, y encuentra, dependiendo de las cámaras, ojo, acá estamos pensando de que ya estamos con un infarto, correcto, pero no siempre el electrocardiograma lee infartos. Lee, por si acaso, en este caso, el ritmo sinusal, desde una taquicardia simple, de una bradicardia, ¿correcto? O sea, hay una serie de alteraciones en el ritmo cardíaco que no solamente son infartos, por supuesto, ¿ya? Eso, vuelvo a repetir, es parte de la fisiología, pero la coronaria entra ahí. Por eso es que a las personas, ¿cómo se le llama el estudio que se le hace para evaluar justamente la parte vascular? Doble, muchachos. El estudio de los vasos sanguíneos se hace a través de Doppler, ¿correcto? Y obviamente el Doppler lo que busca es que no haya obstrucciones, ¿correcto? Porque ya desde que hay obstrucciones, ya te imaginarás, ¿no? Sí, de color. Bueno. Sí. Yo hice café más importante. Más de lo mismo. Allí, sí. Y Ya no me importa. la inervación del corazón. Muchachos, tu corazón, ¿ya? Como puedes ver acá, tiene inervación del simpático y del parasimpático. Pero a ver, vamos un poco entendiendo, es un solo trayecto con 3 segmentos. Un solo trayecto con 3 segmentos. Al inicio te están diciendo quién participa. Como puede ver ahí, estamos hablando de los nervios cardíacos, del simpático y del vago, que ahí se ha separado. Pero luego, ahí viene el tema, estos se van a unir. Y al unirse, recuerden que ¿cómo se llama la unión de nervios? Plexos, ¿correcto? Se van a generar en este caso los plexos. Y finalmente, el plexo se va a ramificar.
y hablamos de la rama de los plexos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero nos orientamos en ese sentido. Participan simpático, parasimpático, estos se van a unir, van a formar plexos y luego estos se van a ramificar, para entenderlo de esa manera. Entonces en el primer caso, como podemos ver, en el caso del simpático, esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener en claro, muchachos. A ver, el simpático también se le conoce con otro nombre, ¿de acuerdo o no? ¿Cuál era el otro nombre del simpático? Tóraco lumbar. Tóraco lumbar, correcto. En cambio, el parasimpático es el cráneo sacro, correcto, cráneo sacro. Entonces, el simpático obviamente va desde T1, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que son torácicas y también parte de las lumbares ahí. Pero en cambio, el parasimpático, ¿a qué nervios? A ver si recordamos, ¿no? A ver si recuerdas el sacro. ¿Te acuerdas del sacro, no? ¿Te acuerdas que el sacro tiene 4 pares de orificios, o no? Claro. Y por ahí, ¿qué les pasa? Los nervios que del S1 al S4. Pero del S2 al S4, o sea, sin el S1, esos son los que tienen fibras parasimpáticas, ¿correcto? Y que justamente esos son los que van a la vejiga, ¿no? Y que ahí tiene uno de los efectos el parasimpático. Pero entonces nos quedamos que cuando hablamos acá de los cardíacos cervicales, superior en este caso, y medio, eso vendría a ser en este caso parasimpático, ¿no? Y obviamente el inferior. Entonces acá vamos a encontrar, para resumir, aquí en el simpático están los nervios cervicales superior, medio e inferior. En el caso del vago también vamos a encontrar, pero obviamente más que todo son torácicos, ¿no? Acá el predominio son los dos el segundo. Los nervios cardíacos torácicos son los más importantes. Ahora, como pueden ver, hay dos plexos. Un plexo superficial, que en este caso es el preaórtico, ¿no? Que es el que está en este caso delante, y también está el retroaórtico. Preaórtico, retroaórtico. Y ambos se van a unir a nivel de lo que es la parte baja, que es el subaórtico. Y esa unión, ojo, ten cuidado, relaciones, va a estar. ¿Alguien te acuerda qué es el ligamento arterioso? Ese receso de conducto. Te hago recordar. Sí, muchachos, yo te hablé ahora temprano de un chan. ¿Te acuerdas? ¿Quién era ese chan? Yo. El agujero de botán, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, desde que está la sangre en la aurícula derecha, hemos dicho, la sangre debe pasar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿No va al ventrículo? Sí, por si acaso sí va a ir. Pero obviamente una parte va hacia allá. Entonces la pregunta ya, ¿y si va al ventrículo derecho, de ahí a dónde se va? A la pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Va siguiendo el sentido de la pulmonar. Y ahí viene el tema. La pulmonar, ¿a qué va a ir al pulmón si sabemos que los pulmones no son funcionales? Y ahí viene el tema. Desde lo que es la pulmonar y la aorta, porque están juntas, ahí entre ambas hay otro conducto. Ese es otro channel. Se llama conducto arterioso. ¿Correcto? Es decir, el otro channel es cuando la sangre pasa de la arteria pulmonar, ¿a dónde? A la aorta. ¿Correcto? Pero ahí viene el tema. Así como el agujero de botán se cierra, ¿no es cierto? El conducto arterioso también se tiene que cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Y ese cierre, esa obliteración se llama ligamento arterioso. Ojo, que hay enfermedades, el famoso PCA. ¿Qué significa PCA? Persistencia del conducto arterioso. ¿Correcto? Persistencia del conducto. Y obviamente esa es una enfermedad, no es normal que haya mezcla, ¿no?, de sangre arterial y venosa. Ya, entonces, entre este ligamento y la arteria pulmonar izquierda, ahí se va a localizar en este caso el plexo, en este caso subaórtico. O sea, si nosotros lo entendemos así, si esta es la aorta, muchachos, esta es la aorta, acá por delante, aquí por delante estaría el preaórtico, y por detrás, lo voy a poner así, ¿no? Ahí estaría el retroaórtico. Cuando ambos se van a unir, y lo hacen ¿por dónde? Por debajo, ¿estamos de acuerdo o no? Y en la parte baja van a formar el subaórtico. ¿Se me va a entender o no? ¿Sí?
delante preaórtico, detrás retroaórtico, y ambos plexos se unen debajo, subaórtico. Y este subaórtico es el que se encuentra entre el ligamento arterioso y la arteria pulmonar izquierda, ¿correcto? Bien, y bueno, hay dos ganglios acá, por supuesto, ¿no? Un superior y un inferior, que es el de Grüßberg, ¿ya? Pero igual, con epónimos aquí. Pero el tema es que este plexo finalmente se va a ramificar, ¿ya? Y esto de acá, recuerden, muchachos, la ramificación de este plexo normalmente es muscular. Es decir, la diferencia entre el simpático y el parasimpático es que el simpático va al músculo. Es decir, cuando hablamos de aumento de la fuerza de la contracción, ese es simpático. Pero ¿dónde actúa el parasimpático? En el nodo sinusal. ¿Estamos de acuerdo? El efecto del parasimpático lo hace directamente en el sistema cardionector, pero el simpático es a nivel muscular. ¿Sí? Van al mismo órgano, pero en regiones distintas. ¿Ya? Recién hemos terminado la primera parte. Bueno, esa es la semana 2, 3:30. Bueno, entonces me comunico, ya tenemos que hacer lo que falta. Queda pendiente solamente ahorita revisar lo que es la 3:30. Lo que queda pendiente, muchachos, es el tema de vasos sanguíneos. Un poco para, a ver, porque no es mucho, en vasos sanguíneos, algo breve, es revisar diferencia entre arteria, vena, ¿estamos de acuerdo? Primera diferencia, escúchame, si quieres ir adelantando, arterias y venas. Luego, revisar en el tema de arterias los tipos, que siempre se pregunta, tipos de anastomosis. No es lo mismo, tipos de anastomosis. Por ejemplo, para que vayas adelantando, ¿no? Visita, toca preguntarse el polígono de Willis, ¿qué tipo de anastomosis es? La más sencilla de todas, cuando suben las arterias vertebrales, ¿no? Por los forámenes transversos, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Suben las vertebrales. Y se supone que a nivel del, por encima del bulbo, se van a unir y van a formar la arteria basilar. Ya, ¿qué tipo de anastomosis es? A nivel de lo que vendría a ser, por ejemplo, la vena porta, ¿qué tipo de anastomosis es? Es decir, ahí hay diferentes tipos de anastomosis, ¿correcto? Y obviamente ya viene el estudio, después de haber visto esas diferencias. La circulación fetal ya no lo voy a hacer porque ya te lo expliqué, ya hemos hablado, ¿no? Hoy día la circulación fetal, que también es parte de. Y luego ya vienen las ramas, en este caso, o sea, la parte de lo que viene a ser la parte pulmonar, entra todo, o sea, un tronco de la pulmonar, ¿desde dónde nace? ¿No? Sabemos que la pulmonar está naciendo del ventrículo, en este caso derecho, pero a partir de qué nodos, ¿se recuerdan? Ahí hay unos nodos, ¿no es cierto? Y luego, ojo, una cosa es el segmento, recuerda que la pulmonar sale como un tronco, que luego se van a dividir. Y eso de ahí no es mucho, muchachos, por eso es que en esa parte se estudia todo. Donde tenemos que ya bajar los calibres es a la parte, en este caso, aórtica, ¿no? Porque a nivel de aorta, sí estudiamos, por supuesto, el arco aórtico, obviamente, de hecho que entra el tema de las carótidas, entra el sistema, ya sabes por dónde van las carótidas, ¿no? En el caso de las subclaves, muy general. Y abajo, solamente hasta el mediastino, ¿te acuerdas? Es decir, hasta la aorta descendente. Más allá ya no nos metemos porque ya es vascularización periférica y es muchos nombres ahí. ¿Ya? Entonces, sí, la disculpa porque no hubo esa clase de biología virtual, pero bueno, creo que tampoco como virtual no íbamos a tener el detalle que se nos va a visualizar. ¿Ya?